Gracias, Tirso. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta tarde, en esta reunión de ministros, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, y así ver cómo trabajar cada día mejor en la obra de Dios, para que así continúe completándose el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y que también sean bien alimentados todos los hijos de Dios en la casa de Dios. Quiero leer en San Lucas capítulo 14, verso 22, capítulo 13 de San Lucas, capítulo 13 de San Lucas, verso 22 en adelante dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En San Juan capítulo 1, Cristo también nos habla de la puerta. Y ahora, nuestro tema para estos momentos, vamos a ver qué tema, Miguel, teníamos por aquí, si no le ponemos uno sencillo con relación a la puerta. Vamos a ver la puerta que será cerrada. La puerta que será cerrada en el día postrero. La puerta que será cerrada en el día postrero. De esta puerta hemos visto que nos habló Jesús en San Lucas capítulo 13, versos 22 al 27, un poquito más adelante, pero está bien hasta el 27. Y en San Juan capítulo 10, Cristo nos habla de que Él es la puerta. San Juan capítulo 10, leemos lo que Cristo nos dice aquí en este pasaje. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, vida eterna. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vean cómo Cristo aquí se presenta como la puerta de las ovejas, para entrar por esa puerta y recibir vida, y vida en abundancia, sea vida eterna. Ahora podemos ver que Cristo, siendo la puerta, la primera medida de Cristo es la puerta para la dispensación de la gracia, para entrar por esa puerta, por la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, para recibir salvación, para, al recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así recibir vida eterna, obtener el nuevo nacimiento y obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así estar con vida eterna y estar en el redil del Señor. Y el redil del Señor es la iglesia del Señor Jesucristo, y el buen pastor es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual, luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, descendió en Espíritu Santo y estado en su iglesia, el buen pastor Jesucristo, manifestado por medio de sus ángeles y mensajeros de cada etapa, de cada edad de su iglesia, llamando y juntando a sus ovejas de edad en edad. Él dijo que tenía otras ovejas que no eran de aquel redil, o sea, que no eran del pueblo hebreo. Dijo, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y la voz de Cristo ha sido escuchada por medio de los mensajeros de cada edad, y esa voz de Cristo por medio de los mensajeros de cada edad se ha extendido por las diferentes naciones, y los que han llevado el mensaje que Dios le ha dado al mensajero de cada edad han estado llevando la voz de Dios a todas las personas, y así han escuchado la voz de Dios que ha venido, que ha hablado por medio del mensajero de cada edad. La voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del buen pastor, la voz del Espíritu Santo, a través del mensajero de cada edad. Y eso ha sido para la iglesia del Señor Jesucristo, el llamado de Jesucristo, del buen pastor en cada edad, llamando y juntando sus ovejas en la edad correspondiente. Durante las 7 etapas de edad de la iglesia gentil, corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo.
Y para este tiempo final, vean ustedes, los últimos que entran por esa puerta son los escogidos del tiempo final. Y luego se cerrará esa puerta. Pero recuerden que Cristo, siendo la puerta, Cristo en su segunda venida y en su primera venida sigue siendo la puerta. Ahora, Cristo en su primera venida es la puerta para entrar a la dispensación de la gracia, para recibir el perdón de nuestros pecados y recibir el Espíritu de Cristo y obtener así el nuevo nacimiento. Pero recuerden, esa puerta será cerrada conforme a las palabras de Cristo. Y cuando se cierre esa puerta, ya nadie más entrará. ¿Por qué? Porque ya habrá entrado toda persona que está escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo habrá hecho intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios. Y luego Cristo se va a levantar del trono de intercesión y cumplirá en toda su plenitud su venida. O sea que esto será como en su primera venida. Vean ustedes, hubo una etapa en donde Jesús nació, creció, pero todavía era una etapa que era secreta para el pueblo. Aunque estaba allí cumplida su venida, pero la obra que él haría en su venida no estaba cumplida. Por lo tanto, él tenía que pasar por esas etapas. Luego, cuando llegó a la edad de casi 30 años, vino a las actividades de Juan el Bautista. Fue un creyente del mensaje de Juan, fue un seguidor de Juan, fue bautizado por Juan. El Espíritu de Dios vino sobre él y fue ungido como el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Y luego que tuvo un ministerio de unos 3 años, luego en el monte de la transfiguración, allí fue adoptado. Y cuando fue adoptado, de ahí en adelante, ya estaba en la posición del Hijo de Dios, ya adoptado para llevar a cabo la obra cumbre de la primera venida de Cristo, como Cordero de Dios en su obra de redención. Ahora vean que esa obra no la podía hacer antes de ser adoptado, pero tenía que tener un ministerio en donde estuviera trabajando en la obra de Cristo, en la obra de Dios, en la obra del Padre. Por eso Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y ahora, cuando ya comienza su ministerio, está trabajando en los negocios del Padre correspondientes a aquel tiempo, y está llamando y juntando gente que estaban en la dispensación de la ley, los está colocando en una nueva dispensación y ellos no se están dando cuenta, pero es un entrelace dispensacional. Por eso es que luego que Jesús es adoptado y llega a la parte de su obra de redención en la cruz del Calvario, ven ustedes cómo ese día marca en la historia del pueblo de Dios, tanto del pueblo hebreo como de la iglesia de Jesucristo, marca ahí la obra correspondiente a la dispensación de la gracia, la obra de redención, y Cristo la puerta. Vean ustedes, se encuentra allí a la vista de todo el mundo, pero la revelación de su primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario no estaba abierta al público, aunque Jesús había hablado de su venida y había hablado de la obra que él llevaría a cabo. Y él dijo, cuando tomó la última cena, tomando el pan y partiéndolo, dijo, este es mi cuerpo, esta es mi carne, que por vosotros
es partido. Y tomando la copa de vino, dio gracias a Dios, bendijo y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, o la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Tipificó en el pan su cuerpo, que sería crucificado, y tipificó en el vino la sangre que sería derramada para el establecimiento del nuevo pacto prometido por Dios a través de las profecías del Antiguo Testamento. A ese nuevo pacto Israel como nación no entró en aquel tiempo, ni ha entrado durante las diferentes edades, 7 edades de la iglesia gentil. Pero de entre los gentiles y también de entre el pueblo hebreo, Dios ha estado llamando un pueblo para su nombre. O sea que ha estado llamando personas como individuos para formar un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Y han estado entrando, ¿por qué? Por la puerta que fue abierta. Y por eso San Pedro, teniendo las llaves del reino de los cielos, abrió la puerta del reino de los cielos, que es la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para lavar nuestros pecados y darnos su Espíritu Santo y producir en nosotros el nuevo nacimiento. Por eso, miren ustedes, San Pedro, predicando el día de Pentecostés, les habla de la primera venida de Cristo, su obra de redención en la cruz del Calvario, y les habla de la venida del Espíritu Santo. O sea, todo lo correspondiente a la primera venida de Cristo y los beneficios que Él nos da en su primera venida, para producir así el nuevo nacimiento y darnos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y comenzar así la obra de creación, la obra de una nueva creación con y en seres humanos. Y ahora, esa puerta, la puerta de la primera venida de Cristo, que fue abierta al día de Pentecostés por San Pedro a los hebreos y luego por San Pedro a los gentiles en la casa de Cornelio, será cerrada. Por eso es que también la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, dice en el capítulo 24 o capítulo 25 de San Mateo, nos dice en los versos 10 en adelante, dice: pero mientras ellas iban, o sea, mientras las vírgenes insensatas iban a comprar aceite, recuerden que antes de salir a comprar aceite, se oyó un clamor. Vamos a comenzar en el verso 5 en adelante, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no sé, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vean cómo en esta parábola también nos habla de lo mismo que nos habló en San Lucas capítulo 13 versos 22 al 27. Nos habló de el padre de familia cerrando
la puerta, y luego los que quedaron fuera vinieron diciendo, hablándole y pidiendo una oportunidad, tocando a la puerta vinieron. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Ahora vean, son las mismas vírgenes fatuas tocando a la puerta. Pero lo importante es estar al lado dentro de la puerta. Y para eso hay que entrar por esa puerta antes de ser cerrada esa puerta y estar dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y solamente creyendo en Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, es que uno entra a esa casa. Entra por esa puerta, recibiéndolo como nuestro Salvador y recibiendo su Espíritu y naciendo dentro de esa casa. Y ahora vean ustedes cómo dentro de esa casa que es la iglesia de Jesucristo, Cristo ha colocado siervos fieles y prudentes de edad en edad para que les den el alimento a tiempo a los hijos e hijas de Dios, donde en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero esa casa va a cerrar su puerta. En Isaías capítulo 26 también, verso 20 en adelante, nos habla de una puerta que será cerrada. Dice, capítulo 26, verso 20 en adelante, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Por qué? Porque ese es el día de venganza del Dios nuestro, en donde Dios vengará la sangre de sus santos, de los profetas, de los justos, tanto del pueblo hebreo como de su iglesia gentil. Y no encubrirá ya más la tierra sus muertos y su sangre. Y la tierra será expiada por la sangre de los que han derramado la sangre sobre ella. Y esto es así para naciones, pueblos y lenguas. Y ahora, esto tiene que ver también con, esto es el día de venganza del Dios nuestro, en donde los malos serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, como dice Malaquías capítulo 4, verso 1, en donde la radioactividad almacenada en bombas atómicas y diferentes bombas nucleares se va a desatar. Pero antes de eso, estarán dentro de la casa de Dios todos los escogidos de Dios, y luego será cerrada la puerta de la casa de Dios, como fue cerrada la puerta del arca cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, y ya nadie más podía entrar, aunque Noé estaba todavía en la tierra, pero estaba dentro de la casa que era el arca, y estaba con su familia dentro del arca a salvo. Y así es para el tiempo final, con el siervo fiel y prudente y los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios. Y el siervo fiel y prudente aquí en la casa de Dios, a través del cual Cristo en el Espíritu Santo estará manifestado, es Cristo, el Espíritu Santo, el que cerrará la puerta. Pero estarán ya dentro todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro
de la vida del Cordero. Ahora ven lo importante que es estar dentro de la casa de Dios. Ahora, para el reino milenial, habrá una puerta abierta que está tipificada, o que es esa puerta abierta en el cielo de Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Es una puerta que Dios coloca delante de su iglesia, y esa es la puerta por la cual el pueblo hebreo también entrará. El pueblo hebreo por 12,000 años no ha querido entrar por la puerta de la primera venida de Cristo, pero ellos van a ver también la puerta de la segunda venida de Cristo. Van a ver el séptimo sello abierto, y eso es estar viendo la puerta de la segunda venida de Cristo abierta en el día posterior, para la entrada de las personas que vivirán en el reino milenial. Ahora, para este tiempo final, se cerrará la puerta de la primera venida de Cristo, la puerta de misericordia, y esto será cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, entre a la iglesia de Jesucristo, y luego Cristo terminará su labor en el templo que está en el cielo, sobre el propiciatorio allá, y entonces vendrá manifestado en toda su plenitud a través de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular. Y ahí estará completamente abierta la puerta de la segunda venida de Cristo, aunque no todas las personas la verán abierta, no todas las personas comprenderán que eso es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero los entendidos entenderán. Y ahí es donde el pueblo hebreo verá esa puerta abierta y dirá: esto era lo que yo estaba esperando. Y estarán viendo la puerta del este abierta, o sea, la puerta por la cual entrará el pueblo hebreo. Ahora miren cómo en el lugar santísimo había una puerta. Y hablando del lugar santísimo en específico, ¿para qué parte del lugar santísimo queda la puerta por la cual se entra al lugar santísimo? Miguel, si está por aquí cerca. En el lugar santísimo, hablando solamente del lugar santísimo, ¿para qué parte del lugar santísimo queda la puerta por la cual se entra al lugar santísimo? Queda para el este, porque... ¿Queda para el este? Sí. Para el este del lugar santísimo queda la puerta del lugar santísimo. O sea que esa puerta, vean ustedes, la puerta del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, es la puerta por la cual entrarán los 144,000 hebreos, y por eso es que aparecen sobre el monte de Sión. En Apocalipsis 14, verso 1 al 9. Y ven ustedes, para entrar a la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, encontramos
que luego de entrar por la primera venida de Cristo, para entrar al cuerpo místico de Cristo, para subir a la edad de la piedra angular, a la edad del lugar santísimo, se sube, se entra por esa puerta abierta en el cielo, que es la puerta de la segunda venida de Cristo. Nadie puede entrar al lugar santísimo del cuerpo espiritual de Cristo, nadie puede subir a la edad de la piedra angular sin ver esa puerta abierta. El que sube a la edad de la piedra angular ve esa puerta abierta y sube por esa puerta. No hay otra forma, no hay otro lugar por el cual puede entrar una persona, y por eso es que para el día postrero, muchos estarán aquí en la tierra esperando entrar con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero vean ustedes, hay una puerta por la cual entrar. Hay una puerta también que se cerrará y encontrará dentro a todos los escogidos de Dios. Ahora podemos ver que Cristo es la puerta en su primera venida y en su segunda venida. Y ahora, para la dispensación del reino, se abre la puerta de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y ahora podemos ver este misterio de esta puerta abierta en el cielo. Y es desde el cielo que es comunicado por medio de esa puerta abierta que Juan escucha la voz hablándole desde el cielo. Y ahora, ¿qué nos dijo el reverendo William Branham con relación a esta puerta abierta en el cielo por donde viene la voz de Dios para el día postrero? Vamos a ver acerca de esa puerta. En la página 48, verso 4:17, nos dice: la misma voz que llamó a Juan que subiera, la misma voz que dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Amén. Llama la iglesia también. La misma voz que llamó a Juan que subiera es la misma voz que llamó a Lázaro de la tumba. Esa misma voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. La voz del arcángel. ¿Ve? Esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan que subiera. La misma voz que llamó a Lázaro en el sepulcro, la misma voz que llamó a Lázaro en el sepulcro de Lázaro, él habló con fuerte voz. Esa misma voz dijo a Juan, sube acá. Yo te enseñaré unas cosas que han de suceder. Esa misma voz sonará cuando los muertos resuciten, porque la trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo, el mismo que dijo, sube acá. Vean ustedes, esa misma voz que llamó a Lázaro y que llamó también a Juan que subiera, y que llamó a Lázaro a la resurrección, a ser resucitado, es la misma voz que la iglesia de Jesucristo escucharía en este tiempo final. Y ahora vamos a ver lo que esa voz de trompeta
habla. En la página 47, verso 402 dice: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron su testimonio con su sangre. No impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta. Algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos y permanecemos, seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros amados primero, a nuestros seres queridos. Y ahora hemos visto que esa trompeta final o gran voz de trompeta es la misma voz que llamó a Lázaro cuando Lázaro murió y resucitó a Lázaro, y es la misma voz que le dijo a Juan: sube acá. Esa es la misma voz, la voz de Cristo, la voz del arcángel, la cual le estará hablando a su iglesia en el día postrero. Y ahora, ¿qué es lo que le estará hablando en el día postrero? Página 130 dice, verso 11-64: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Esa última trompeta o séptima trompeta, como el último sello, como el séptimo sello, ¿qué? La venida del Señor. Sonará, o sea, tocará. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos, ¿qué? Transformados. Vamos a ver también en la página 149 lo que dice: recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de sonar, y esa última trompeta con el último sello será la venida del Señor. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primeramente, solo descansando hasta ese tiempo. La voz de Cristo tocando la trompeta final, o sea, revelando el misterio de su segunda venida. Y ahora en la página 128, verso 11-43 dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. ¿Qué es el séptimo sello para la iglesia? La segunda venida de Cristo, la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y la venida del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10. Es la venida del ángel del pacto de Jesucristo en el día postrero, viniendo a su iglesia. Eso es lo mismo bajo la séptima trompeta para el pueblo hebreo. O sea que bajo la séptima trompeta para el pueblo hebreo será como cuando sonaba la trompeta allá en Egipto, cuando se levantaba del trono José y salía del trono. Y todos tenían que doblar rodilla a la venida de José. Y José allí representa, en esa etapa representa la segunda venida de Cristo, donde la trompeta final, la gran voz de trompeta sonará, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y lo mismo es para el pueblo hebreo bajo la séptima trompeta que para la iglesia gentil bajo el séptimo sello. También nos dice
Ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, o sea, es revelado y conocido por la iglesia, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Moisés, Elías y Moisés. Ahora vean ustedes cómo bajo la séptima trompeta los ministerios de los dos olivos para Israel estarán manifestados, y para la iglesia gentil bajo el séptimo sello es el ministerio de Jesús. Ahora vean, Él viene con sus ángeles. Por eso es lo mismo para el pueblo hebreo que para la iglesia gentil. Es la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Él dijo que la gran trompeta tocaría. La gran trompeta, no trompetas ahora, fiesta de las trompetas. Hay dos de ellos, Moisés y Elías, para llamar a las trompetas, sino que debajo de la gran trompeta, la venida del Señor para anunciar a José volviendo. Vean, el sonido de la gran trompeta es para anunciar a José volviendo. Eso es lo que anuncia la séptima trompeta. Ven, todas las naciones se reunirán en Jerusalén. Eso es Isaías capítulo 18, verso 1 al 3, y en Isaías 27, verso 12 al 13. Es donde Él tocará esta trompeta, y todas las naciones reconocerán que Israel está en su patria, Dios con ella. Entonces la novia vendrá para estar con el novio con la novia, y entonces el gran milenio, después que el mundo entero sea destruido por poder atómico, y habrá cielos nuevos, y habrá nuevos cielos y un nuevo mundo. Vivirán para siempre. Ahora podemos ver todo lo que está profetizado para suceder en este tiempo final. Hemos visto el misterio de la puerta que será cerrada en el día postrero, la puerta de la primera venida de Cristo, y ya nadie más podrá entrar por esa puerta para recibir perdón de sus pecados, lavar a sus pecados en la sangre de Cristo y recibir perdón de pecados, porque ya Cristo no estará en el trono de intercesión en el cielo. Pero habrá una puerta abierta en el cielo, el séptimo sello abierto en el cielo. Esa es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo para Cristo reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y así Él resucitará a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros los que vivimos. Ahora vean el misterio de la puerta que será cerrada en el día postrero. Hemos visto que es Cristo la puerta como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Cuando ya haya entrado hasta el último de los escogidos, Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y se convertirá en el león de la tribu de Judá y juez de toda la tierra, y reclamará lo que le ha redimido con su sangre preciosa, y luego traerá el mundo a juicio. Y ya desde el trono de Dios, al no haber allí sangre, ya Dios verá la raza humana con sus pecados. ¿Por qué? Porque no habrá sangre en el trono de Dios en el cielo, por lo tanto no habrá misericordia en el trono de Dios en el cielo, y el que esté sucio ya no tiene oportunidad de ser limpiado. De eso es que nos habla Apocalipsis capítulo 22, donde
nos dice en el verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando Cristo salga del trono de intercesión, ya no habrá lugar para obtener misericordia y lavar sus pecados en la sangre de Cristo, y Cristo hacer intercesión en el cielo por la persona, porque ya Él habrá terminado su obra de intercesión como sumo sacerdote. Y Él entonces se convertirá en el juez de toda la tierra, en el león de la tribu de Judá, en rey de reyes y señor de señores. Y su venida será cumplida en toda su plenitud como rey de reyes y señor de señores, como hijo del hombre e hijo de David. Y ahora eso se cumplirá en toda su plenitud cuando se completa el número de los escogidos de Dios y luego sea adoptado el ángel del Señor Jesucristo. Y venga también la adopción para todos los hijos e hijas de Dios. Y la adopción viene cuando Él termine su obra de intercesión en el cielo. Ahora hemos visto este misterio de la puerta que será cerrada en el día postrero. ¿Cómo fue cerrada la puerta del arca que construyó Noé? Y cómo es cerrada la puerta en la parábola de las 10 vírgenes, y cómo es cerrada la puerta que el padre de familia cerrará en el día postrero. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces ¿qué? Entonces es que viene el lloro de la gente, pero ya será demasiado tarde, pero habrá un ministerio que les predicará, pero ya será demasiado tarde, pero será un ministerio ya adoptado y le predicará a todos en la tierra. Y eso será la tercera etapa en toda su plenitud siendo cumplida, de la cual habló el reverendo William Branham, y cumplirá la visión de la carpa en toda su plenitud, como la vio el reverendo William Branham. Y dice el reverendo William Branham que será un tiempo en donde será pasado de tiempo. Se le predicará al mundo el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana. O sea, se le predicará el día de venganza del Dios nuestro. Será un ministerio que hará grandes maravillas. Ese es el ministerio de Moisés y Elías, en el cual el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo estará manifestado. Y estará ahí adoptando a su ángel mensajero. Por eso el reverendo William Branham vio que a la columna de fuego el Espíritu Santo se fue de él y se fue a donde estaba el cuartito pequeño de madera, y se fue y estaba hablándole a otro. Así como le habló a cada mensajero de edad en edad, luego le habla a otro más arriba. Y ahora podemos ver que ese es el ministerio del día postrero, que hará grandes maravillas porque será adoptado. Y miren lo que se estará cumpliendo allí. Cuando usted se queda en el reino, se queda en el evangelio, y hace bien.
Entonces uno de estos días Dios lo llevará fuera y lo pondrá a un lado y lo adoptará como su hijo ante la gente y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ello. Ahí tenemos ese misterio de lo que será para este tiempo final. Pero miren, hay algo más aquí. Vamos a ver dónde es. En la página 4 dice: yo sinceramente creo que antes que la iglesia pueda tener el rapto, tiene que tener fe de rapto. Nosotros no podemos tener aún fe para sanidad divina, mucho menos para fe de rapto. Tenemos que tener una fe que nos cambie y vivifique este cuerpo y sea levantado. Yo creo que hay una iglesia en camino esta noche, un poder del Dios divino, que el hombre hablará la palabra aquí y resplandecerá como relámpago. Y ahora vamos a ver algo más aquí. Dice en la página 6, verso 49, oh hermano, denme una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios hará en un año lo que todos los teólogos fracasaron en hacer en 2000 años. Usted espera hasta que el ungimiento de la iglesia verdadera dé en casa, o sea, dé en la iglesia, o llegue a la iglesia. Ellos tienen fe, el remanente pequeño. Después que las puertas de los gentiles es cerrada, Dios ungirá una iglesia, entonces el que es sucio, ensúciese más; el que es justo, justifíquese más; y el que es santo, santifíquese más. Y Dios ungirá la iglesia con el poder de Dios, y cosas tomarán lugar. No solamente eso entonces, pero Él lo está haciendo ahora, o lo está haciendo hoy. O sea, lo estaba haciendo allá, pero está anunciando que más adelante lo hará en una escala mayor o plena, cuando la puerta de los gentiles sea cerrada. Y la puerta de los gentiles, vean ustedes, la puerta es Cristo, y será cerrada esa puerta para los gentiles, y Dios se va a tornar al pueblo hebreo. Ahora vamos a ver en otro lugar, para que así tengamos el cuadro claro de una vez. Página 16. Verso 122 dice: yo fui solo inspirado de hablar estas palabras y decir que un día glorioso todos los dones de la iglesia serán puestos a un lado en el mantel, así como lo era, y el Espíritu Santo mismo tomará la iglesia en tal control de amor y vendrá hasta que los enfermos serán sanos, los ciegos verán, los cojos andarán sin que las manos sean puestas sobre ellos. Ellos solo será una grande unidad. Y ahora vamos a ver en otro lugar donde nos explica también algo más acerca de esto. Versos 8, capítulo 8, página 8, verso 62. Yo creo que está en su camino, que cuando la iglesia esté tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo, humanidad tan suelta en las cosas del mundo,
Ellos solo se mueven en el Espíritu, viven en el Espíritu, andan en el Espíritu al cumplir la ley de Cristo. Entonces el amor de Cristo en el corazón humano, moviéndose en el Espíritu Santo. Esa gran iglesia maravillosa irá adelante con el poder en deidad, con poder en deidad, porque deidad será revelada en seres humanos por el Espíritu Santo, trayendo a acontecer el pensamiento de su mente. Vamos a ver un lugar donde nos habla algo muy importante, donde nos enseña que viene un momento en donde no se orará por los enfermos, sino que se hablará la palabra, se ordenará. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con adopción. Vamos a ver si conseguimos ese lugar. Vamos a pasar por la página 38 a ver si ahí es donde está. Verso 3:15. ¿Ah? Página 38. Guárdame ese pendiente, apúntalo por ahí. Dice: toda la creación está gimiendo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Y recuerde que la manifestación de los hijos de Dios es la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos y la transformación de nosotros. Toda la creación está gimiendo, esperando por la manifestación de los hijos de Dios, esperando a un lugar a donde la enfermedad será, o sea, donde los casos de enfermedad será, levántate. Y será de ese modo: los ciegos recibirán su vista, sordos y mudos, o sea, sordos y mudos recibirán también su sanidad. Nosotros oramos por ellos ahora, pero entonces usted mandará, o sea, no orará. Ahora la pregunta: ¿cuántas veces vimos a Jesús orando por los enfermos? ¿Cuántas veces, Miguel, tú viste a través de la historia bíblica a Jesús orando por los enfermos? No hay escritura. Jesús nunca oró por los enfermos. Y el más enfermo que sanó, y nunca oró por los enfermos. Y él solamente habló la palabra creadora, habló la palabra de sanidad y se cumplió. Pero nunca oró por los enfermos. Pero miren lo que dice nuestro hermano Branham: ahora nosotros oramos por los enfermos. No son ningún nombre tampoco. Pero entonces usted lo mandará. No dijo: estas señales seguirán a los que creen, orarán por los enfermos. Él dijo: echarán fuera demonios. Yo lo haré, ellos lo harán. Si dijere, ahora a ver, ¿para cuándo es esta promesa? Ellos lo harán. Si dijeres a esta montaña, no, si yo digo, si tú dijeres a esta montaña, sed movida, y no dudares en vuestro corazón, lo que necesitamos es adopción. Lo que necesitamos es adopción, para que entonces se cumpla esa promesa, lo cual se reflejó en los profetas del Antiguo Testamento. Lo vimos cumplido en Jesús. También lo vimos en Moisés cuando hablaba la palabra. Y cuando empezó a decirle a Dios: Señor, pero Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Habla. Y ahora en Jesús lo vimos manifestado plenamente todo ese poder. Y él no tuvo que orar por ninguna persona para que recibiera su sanidad. Y vimos también parcialmente en los apóstoles, en muchos momentos, también ese poder manifestado, aunque todavía ellos no habían sido adoptados.
Todo eso reflejando lo que Dios hará en este tiempo final. Cuando los apóstoles decían, levántate en el nombre del Señor, no estaban orando por los enfermos, estaban ordenando. Tipo y figura de lo que Dios hará en este tiempo final es la adopción del ministerio del día postrero. Y por medio de Pablo también, por medio de los diferentes apóstoles, y también por medio del reverendo William Branham, cuando él ordenaba, hablaba las palabras, ungido con el Espíritu Santo. Vean ustedes, él no estaba orando por los enfermos, él estaba hablando la palabra creadora por medio del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo colocando esa palabra creadora en su boca. Y por eso es que esa escritura donde dice, si tú dices a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, si no dudas se pasará. No dice si tú oras, sino si la persona dice. Y esa promesa plenamente se cumplirá en la adopción de los hijos e hijas de Dios. Y todo eso se reflejó en diferentes profetas del Antiguo Testamento, y también lo vimos manifestado en toda su plenitud en Jesús, y lo vimos reflejado también en los apóstoles, en los mensajeros de las diferentes edades, y lo vimos manifestado y reflejado en el reverendo William Branham, donde Dios nos dio una muestra de lo que Él va a hacer más adelante, de lo que Él va a hacer en este tiempo final. Para lo cual dice en la página 119 y 120, y recuerden que eso será la tercera etapa manifestada en toda su plenitud. Página 119, en el verso 10:57, ya al final, para no leer mucho, dice, aquí hay algo también al principio, dice, pero cuando venga ese tiempo, o sea, el tiempo de la apertura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto. Ahora yo continuaré evangelizando. Esa es la labor que antecede a la adopción, llevando el mensaje para que sean llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Y más abajo dice que él trató de explicar las otras etapas e hizo mal, porque salieron muchos imitadores. Y por eso la tercera etapa no puede ser explicada. Tú vas a ver un cambio en mi ministerio, luego decayendo, no levantándose, decayendo. O sea, en el cuarto Elías. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca. Acá, ¿dónde va a acontecer? Se tenían que esperar en la etapa en que estaban bajo el ministerio del cuarto Elías, en lo que llegaba el tiempo para una nueva etapa, en otra etapa, en otra edad, o sea, en la edad de la piedra angular, donde todas estas cosas van a cumplirse. Pero aún en esta etapa de la edad de la piedra angular, hay una trayectoria hasta llegar a esa manifestación plena de la divinidad, a esa manifestación plena del poder de Dios. Ahora sigue diciendo, hasta que acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el último, y entonces viene el tiempo y la presión. Entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces mira lo que estoy preparado para decirte en estos momentos. Mira la tercera etapa entonces. Será absolutamente y totalmente para los perdidos,
pero será para la iglesia y la novia. Y eso será esa etapa de la adopción del día postrero, en la edad de la piedra angular, donde será adoptado el ángel del Señor Jesucristo, y luego también serán adoptados todos los escogidos de Dios, los miembros del cuerpo visto de Cristo, que estarán en la edad de adopción, que es la edad de la piedra angular. Y todo esto será cuando la puerta de los gentiles sea cerrada. Cuando la puerta sea cerrada en el día postrero, entonces viene una manifestación plena de Dios. Si buscan la página 114 del libro de Citas y 136, ahí encontrarán más detalles. La 114 dice: verso 10, 02. Y tiene que haber un ministerio que les predique, pero recuerden que para ese tiempo ya no habrá, para ese tiempo ya todo habrá cesado. Es una cosa horrenda. Habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. Joel así lo dijo, pero no habrá tiempo para la redención. O sea que no habrá tiempo para arrepentimiento de la gente, para recibir salvación. Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado su libro y la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado, luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse. Ya no había tiempo para la salvación. Ese mismo ministerio tendrá que repetirse. ¿Qué tal si eso pudiera ser la tercera etapa a los que están perdidos eternamente? Recuerden que cuando la puerta sea cerrada, Cristo reclama todos los que Él ha redimido con su sangre, resucita a los muertos en Cristo, nos transforma a nosotros que vivimos, y luego ya no habrá oportunidad de salvación para la gente. Vean ustedes cómo aquí nos muestra lo que ha de estar sucediendo en este tiempo final. Y en la página 136, si ustedes buscan en esa página, ustedes encontrarán hay algo muy, pero que muy importante. Dice: la novia, antes que venga Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros y levantar muertos, y así sucesivamente como en la lluvia tardía. Y es esta lluvia tardía para los 144,000 judíos. ¿Tendrán todos los ministros esto? ¿Y estamos solo esperando la venida? Esa fue la pregunta que le hicieron al reverendo William Branham. Y ahora la contestación es: ahora lluvia tardía, 144,000 judíos. No, eso es cuando Elías y Moisés. Allí es donde los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente ha estado buscando, los pentecostales por milagros, pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. Solo debemos esperar la venida del Señor. Ahora podemos ver que los milagros y todas estas maravillas será para la etapa de adopción, donde los ministerios de los
2 olivos estarán produciendo esos milagros, y cuando el pueblo hebreo los vea, ellos serán despertados, porque verán al ángel del pacto manifestado por medio de un hijo de Dios adoptado, y verán también a los escogidos de Dios, a la iglesia de Jesucristo, la cual será adoptada en este tiempo final. O sea que con la adopción del ángel viene la adopción también para todos los hijos e hijas de Dios. Y será una iglesia poderosa, con la plenitud de Dios manifestada en ella por medio del ministerio que será adoptado en ese tiempo. Porque tiene que tener un ministerio, el ministerio del día postrero, que es el ministerio de Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero. Bueno, hemos visto el misterio de la puerta que será cerrada en el día postrero, y cuando la puerta de los gentiles sea cerrada, entonces para la iglesia habrá más bendición. O sea que para los escogidos de Dios, no importa lo que suceda, hay más y más bendición. Y cuando la puerta de los gentiles sea cerrada, cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios, entonces viene la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos. Seremos transformados y así estaremos adoptados. Un poderoso ejército, con Cristo a la cabeza, en el ministerio del día posterior. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados, y se cumpla esa manifestación poderosa de Cristo, el ángel del pacto. Se cumple esa manifestación poderosa de la plenitud de Dios manifestada en su iglesia y en el ministerio del día postrero. Y se ha estremecido así la humanidad, todas las naciones, el planeta Tierra completo. Y luego nos lleve Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos visto el misterio de la puerta que será cerrada en el día postrero. Y hemos visto que cuando ocurra la adopción, esa manifestación plena de Dios estará siendo realizada, pero ya no habrá oportunidad para la gente decir: ahora sí yo creo, ahora yo quiero ser de los escogidos, de la novia. Ya la novia toda estará transformada. Algunos quizás dirán: cuando yo vea los grandes milagros que fueron vistos en la visión de la carpa, entonces yo voy a creer. Un buen espectador, un prospecto para ser un buen espectador en el tiempo final, en esa manifestación de la plenitud de Dios en su iglesia, que estará para esos días recibiendo la adopción. Y comienza con su ángel y se extenderá a todos los escogidos de Dios. Ahora podemos ver el misterio de la puerta que será cerrada en el día posterior. Cuando la puerta sea cerrada, eso es cuando se completa el número de los escogidos de Dios y Cristo termine su obra de intercesión y salga del trono de intercesión y reclame todos los que Él ha redimido y resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme. Y así estaremos adoptados. Y por consiguiente la manifestación de la divinidad estará en su iglesia en este tiempo final. Y el poder de Dios estará manifestado sin limitaciones en su iglesia y en medio de su iglesia, cumpliendo todo lo que ha sido prometido para este día postrero. Y una vez más, Dios
estremecerá este mundo y lo dejará confundido. Y se llevará a su iglesia y a sus escogidos a la cena de las bodas del Cordero. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los use grandemente antes que se cierre la puerta. Los use grandemente para llevar el mensaje y traer como fruto del mensaje las personas y entrarlos dentro del cuerpo místico de Cristo antes que se cierre la puerta entre los gentiles. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, que Dios los bendiga y los use grandemente a todos ustedes y a todos los que me escuchan, a todos los obreros en la obra de Cristo y colaboradores, a todos los ministros en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a dejar por aquí nuevamente a Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y luego pasamos a Miguel y ya casi se nos está entrelazando la otra actividad. Y hay otra con los muchachitos. Vamos a ver por aquí. Y luego, ¿cuándo estamos viajando nosotros a otro país? El miércoles. Miércoles, Miguel. Bueno, vamos a... Por aquí Tirso tiene... echar un poquito de esto